Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo. El día de hoy, martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí, de encontrarnos en esta red social. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de transmitir en vivo. Voy atrasadito por unos minutos, 5 minutos. Me tardé en hacer la conexión. Este, por algunas cuestiones que no me daba el dispositivo, el celular, pero ya estamos aquí, ya estamos listos para poder conversar. Me da mucho gusto saludarles, gracias a todos los que están, perdón, que están esperando el poder ver la transmisión, el conectarse a esta noche de conversación, de enseñanza, de poder hablar de temas que creo son importantes y ahora en estos tiempos de tecnología y redes sociales, pues utilizamos esta red social para poder llegar a todos ustedes, los que nos hacen favor de vernos, que comparten el video, que etiquetan a sus amigos, que les hacen llegar este video a través de mensajes, a través de WhatsApp, y que de alguna manera podemos encontrarnos con otras personas que no nos conocen y que tenemos oportunidad de llegar a través de del favor, de la publicidad, del compartir ustedes nuestros videos, y eso para mí es grato saberlo, saber que nos escuchan en otras partes, que hay gente que no nos conoce y escucha estos videos y ve estos videos y después me hacen llegar sus comentarios y sus preguntas, y de verdad les agradezco tanto que ustedes hagan esto posible. Gracias, de verdad muchas gracias, porque son ustedes los que lo hacen posible, son ustedes los que nos ayudan, los que permiten que esto suceda, y agradezco sinceramente el acompañamiento que dan a estas conversaciones que tenemos los días martes aquí en esta red social. Y bueno, este, estamos entrando a una serie de enseñanzas que tienen que ver con un libro que compartí, que recién compartimos o publicamos, que se llama Defender la Fe, y enseñando, estamos enseñando eh, la, algunas cuestiones que nos ayuden a hablar de la fe, hablar de nuestra confianza en Dios. Saben, a veces cuesta mucho trabajo porque hablar de la fe, porque tenemos la mala costumbre o tenemos la mala enseñanza de eso que se nos dice, que lo que hablábamos hace 8 días, de que de fe, política y fútbol no deberíamos de hablar, porque puede generar problemas, puede generar inconvenientes, puede generar discusiones que no se van a terminar. Y la mayoría de los cristianos, los que tenemos fe en Dios, por llevar la fiesta en paz, por procurar un ambiente agradable en las reuniones familiares, para no terminar peleando, incluso a veces decimos que para dar buen testimonio ante la familia, ante las personas, procuramos no hablar de temas tan trascendentes o importantes como la fe o como la política, porque bueno, para mí el fútbol no es tan trascendente, pero para algunos sí lo es. Y procuramos no hablarlo, no tocar esos temas, porque eh, son temas que crean conflicto, porque tienen que ver con nuestras creencias, con nuestra identidad, tienen que ver con lo que nosotros pensamos y sentimos, tiene que ver con las convicciones que se arraigan profundo en el corazón. Y entonces, cuando son cuestionadas nuestras convicciones, la mayoría de nosotros tenemos tenemos un conflicto en nuestro interior, tenemos un problema en nuestro interior, porque no nos gusta ser confrontados, no nos gusta que nos cuestionen, no nos gusta que se nos pregunte, no nos gusta que se nos hable del tema que es difícil o que es complejo para poder explicar, porque a veces no tenemos ni el conocimiento o los argumentos, o simplemente somos muy explosivos a la hora de hablar y nos enfurece o nos molesta que se nos pregunte de cierta forma, y quedamos en un papel, o sí, damos un papel o hacemos un papel de gente ignorante, de que no sabemos de la Biblia, o que la Biblia es mentira, o que nos han lavado el cerebro y que el único que sabe es el pastor, y entonces preferimos no hablar del tema. Pero estos tiempos son difíciles, estos tiempos la situación es difícil, las cosas en nuestro entorno son difíciles, hay muchos temas
en los foros de conversación. Las redes sociales están infestadas de temas, hay temas de todo tipo, se habla de todas las cosas. Ahora todos son expertos en cualquier cosa, ya por el hecho de haber visto un video en TikTok o haber visto un video en YouTube, ya nos volvemos expertos y ya podemos opinar y hablar de cualquier cosa. Y entonces los cristianos procuramos callarnos, los cristianos procuramos no hablar de los temas porque no queremos generar un conflicto, porque no queremos tener una discusión o no queremos pasar la vergüenza de no haber sabido defender nuestra fe. Pero como hablábamos hace 8 días, o como les comentaba hace 8 días, la Biblia nos anima, nos desafía a que defendamos la fe, pero que lo hagamos con mansedumbre, con entendimiento. No solamente es discutir por discutir y porque lo digo yo o porque lo dijo Dios y ya con esas frases creemos que estamos argumentando algo sólido y entonces los demás deberían de creernos todo lo que decimos. Pero no todos creen en Dios y no todos aceptan que la palabra de Dios tenga la autoridad para decir o para exponer las verdades de Dios o la verdad de Dios. Y entonces muchas veces cuando nosotros usamos esas frases como porque lo dijo Dios o porque lo dice la Biblia, porque simplemente ahí está, entonces entramos en unos argumentos que la mayoría de las personas no creen en ellos. Nosotros sí, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, podríamos defenderlo, podríamos demostrarlo a través de una conversación o de un diálogo, a través, haciendo que nuestros argumentos tengan una validez o un testimonial o una argumentación que sea al menos aceptada como coherente y no solamente por el hecho de decir así lo dice Dios o así lo dice la Biblia. Y el propósito de estas enseñanzas o lo que estamos buscando con estas enseñanzas es ayudarles a ustedes a poder dialogar de la fe, poder hablar de nuestra fe, poder hablar de Dios, poder hablar de la Biblia y que no te veas acorralado o acosado o atrapado en una condición o en una situación de la que no puedas salir o no te veas eh, en una condición de no tener la forma de poder argumentar y defender lo que crees, porque lo que han hecho contigo a través de esas conversaciones y esos diálogos es atraparte en un debate, en una discusión que termine en pleito. Nosotros no estamos para pelear, nosotros no hablamos de fe, hablamos de Dios, hablamos de la Biblia, pero no lo hacemos para pelear o para ganar, como se los explicaba hace 8 días. Ese no es el propósito cuando nosotros hablamos de la fe o cuando hablamos de Dios. Nuestro propósito es poder dar a conocer lo que en la Biblia está escrito para que muchos otros más puedan conocerlo y el Espíritu Santo les mueva y les inspire a poder creer en la verdad de Dios. El apóstol Pablo lo dice así: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer en algo que no han escuchado todavía? ¿Cómo van a creer en algo que no le han presentado? Y cuando nosotros hablamos de la fe, no estamos pretendiendo ganar un debate o ganar una discusión para demostrar que nosotros tenemos la razón o que nosotros estamos en la verdad o que lo que nosotros creemos es lo correcto. Lo que buscamos es mostrar el amor de Dios, lo que pretendemos al hablar del Cristo en el que creemos y de la palabra de Dios que profesamos y predicamos, lo que buscamos es que la gente crea y se acerque a Dios de la misma manera en que en algún momento nosotros estuvimos lejos y ahora buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Eso es básicamente lo que pretendemos al tener una conversación acerca de Dios. Y a veces no podemos hacerlo porque el cuestionamiento que se nos hace o la forma en cómo se nos pregunta, pues es tan fuerte, tan contundente o tan insistente que se nos van los argumentos, que nos acaban las explicaciones. Y como les decía hace 8 días, no necesariamente tengo que ser un experto teólogo o un experto en el conocimiento de la Biblia, que sería maravilloso que lo fuéramos todos, que todos estudiáramos la palabra y que todos estudiáramos teología, para poder defender nuestra fe con más solidez o con más conocimiento de lo que creemos. Pero no necesitamos ser un experto, pero sí podemos ser una muestra del amor de Dios, una voz que habla acerca de Dios, de la fe que tenemos como testimonio de lo que nosotros mismos hemos vivido, para que aquellos que no creen también crean. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que pretendemos. No estamos
solo para discutir y debatir y avergonzar a los incrédulos y avergonzar a la gente que no cree y avergonzar a los paganos y llamarles hijos del diablo y alejarlos de Dios en lugar de mostrar el amor y la misericordia de Dios. Entonces, si es importante que podamos tener un conocimiento, sí, claro. Es importante que puedas conocer la Biblia, que lees, es importante que sepas dónde están los personajes, las historias, se encuentra en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, de qué está hablando de doctrina, está preguntando acerca de algún acontecimiento. Es una parábola, es una metáfora, es una alegoría. ¿Qué es lo que me están preguntando? Y poderlo saber sería maravilloso, sería extraordinario poder tener ese conocimiento y defenderlo desde esa postura. Pero si no tenemos ese conocimiento, si no sabemos eso, lo que sí podemos hacer es dar testimonio del amor de Dios que ha tocado nuestras vidas, de lo que Dios nos ha ayudado, con lo que Dios nos ha bendecido, y poder argumentar eso mismo que ya sabemos, que por propia vida, por propia experiencia, conocemos y que podemos compartir con alguien más. Así es que no se trata de ganar un debate, sería ahora que están muy de moda los debates y ahora que están muy de moda las discusiones en redes sociales y en foros y se hacen entrevistas y videos en vivo donde hay debates acerca de la fe y de las diferentes religiones y de los partidos políticos que van a los noticieros a defender sus posturas. Entonces, hoy está muy de moda el querer debatir o el querer hacer una polémica de algún tema en particular. Bueno, eso no significa, o más bien, como está de moda, no significa que siempre tenemos que estar envueltos en una discusión. Y no se trata de entrar a esa discusión para ganar. Pero sí podemos entrar a una discusión, sí podemos hablar con nuestra familia, poder explicarles lo que creemos, poder explicar la fe que tenemos, de qué se sustenta, por qué hemos creído lo que hemos creído y hablar con libertad, sin temor, sabiendo que el Señor nos respalda. Sin embargo, como lo dije o como lo expliqué hace 8 días, no todas las personas que quieren discutir contigo acerca de tu fe, no todas las personas tienen la buena intención de saber realmente qué es lo que crees. No todas las personas tratan de acercarse a ti para preguntarte de lo que conoces de la Biblia, de la fe que tienes en Dios. No siempre van a cuestionarte de manera honesta o se van a acercar de manera honesta. La gran mayoría de las veces, aquellos que quieren discutir ya traen una idea preconcebida en su pensamiento para poder debatirte acerca de lo que tú crees. Lo que tú ves en redes sociales, lo que los memes, las caricaturas, los comentarios, las burlas que hacen acerca de Dios y de la fe y de la religión, todas esas burlas que son personas que tienen una idea ya concebida en su corazón y en su pensamiento acerca de esa experiencia o de esa relación que tuvieron en algún momento con la fe o con la religión. No necesariamente conocen a profundidad qué es la fe, qué es la religión, quién es Dios. No necesariamente tienen un conocimiento o un argumento que hayan podido conocer o investigar a profundidad para llegar a esa conclusión. No necesariamente, no estoy diciendo que todos, porque tampoco se vale hacer una generalización, pero no necesariamente conocen acerca de lo que argumentan decir estar seguros porque lo hayan investigado a profundidad o porque tiene información que les ha llevado a esa conclusión. Simplemente son algo que oyeron. Les gustó la idea de que alguien dijo que Dios no existía y tomaron esa idea, les pareció mejor. Tuvieron una mala experiencia con alguna religión y entonces escuchan a alguien que le tira esa religión, que desafía esa religión y que argumenta que esa religión es mala o es falsa o es una invención de hombres y entonces aceptan ese concepto, aceptan ese discurso porque ya tuvieron una mala experiencia con la religión. La gran mayoría de las personas, no puedo asegurar que todos porque no, no tengo la certeza de todos, pero la gran mayoría de las personas con las que yo he hablado que dicen que Dios no existe, después de un buen rato de estar platicando y después de estar escuchando lo que hay en sus corazones y lo que piensan acerca de Dios, me doy cuenta que en realidad no hay nada que les dé esa certeza de la no existencia de Dios. Solamente es algo que escucharon, solamente es algo que les pareció coherente de acuerdo a su propia experiencia con Dios o de acuerdo a lo que alguna vez supieron de Dios. Pero nosotros tenemos
el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. Necesitamos profundizar un poquito más en ello. Entre más lo hacemos, más convicción vendrá a nuestro corazón. De eso estoy seguro. Y podremos argumentar con mejores palabras y un mejor conocimiento para poder ayudar a los que no conocen, poderlos ayudar a que se acerquen a Dios. Entonces no te pelees con el que no cree. No lo mandes al infierno antes de que él siquiera tenga la oportunidad de conocer al Señor. No lo sentencies o condenes con alguna etiqueta o con algún apodo o con una palabra que creemos que los define porque son incrédulos, porque son paganos. No lo catalogues en esa gama de insultos que a veces tenemos los cristianos para defendernos en una discusión. No lo hagamos. Tengamos mejor las herramientas más adecuadas para poder hablar de nuestra fe sin caer en tanta polémica o en tanta crítica o señalamiento al que no cree. Y si en el camino logramos convencer o logramos dar los argumentos suficientes para que las personas conozcan al Señor, o al menos inquietar su espíritu para que hagan una mirada hacia el Señor y puedan buscar ese conocimiento que les permita acercarse a Dios, habremos ganado la batalla, habremos ganado el debate, habremos ganado la discusión. Pero si lo que discutimos y lo que decimos y la forma en cómo nos comportamos cuando hablamos de Dios, creyendo que porque tenemos la verdad, podemos señalar con la verdad como si fuera, más bien, tomando literalmente lo que la Biblia dice, que la verdad, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, y que a veces creemos que cuando soltamos la palabra de esa manera y decimos la palabra de esa manera, vamos a convencer rotundamente a la persona. A veces funciona, porque la persona ya ha sido tocada previamente por el Espíritu Santo para arrepentimiento y nada más están esperando, ansiosos de saber qué es lo que Dios dice al respecto. Pero hay personas que no, hay personas que están decepcionadas de la religión, hay personas que están decepcionadas de Dios, y no porque Dios haya fallado, simplemente porque ellos no lo conocen. Y si nosotros usamos esos argumentos como espada para cortarle la cabeza, o crees o aquí mismo te mando, o crees en Dios o aquí mismo te mando para que lo conozcas, y creer que hacerlo de esa forma funciona, estamos en un desconocimiento de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Eh, las redes sociales, el Internet, dan acceso a información y hay una cantidad impresionante de información. Y por eso mucha gente parece que tiene más argumentos que los propios cristianos, porque tienen mucha información al respecto y tienen muchas preguntas. Y a muchos ateos y a muchos agnósticos generar este tipo de preguntas les ha funcionado para ganar debates. Y cuando una persona que no cree en Dios o dice no creer en Dios o está alejándose de Dios, escucha esas preguntas, las toma, y algunos hasta las anotan y otros las memorizan para que cuando alguien les quiera hablar de fe, cuando alguien les quiera hablar de Dios, ellos sueltan esas preguntas y les dicen a las personas lo que no pueden responder, les hacen afirmaciones o preguntas una tras otra, de manera que el cristiano se queda paralizado, se queda inmóvil y no puede responder, porque el bombardeo de preguntas y cuestionamientos que parecen razonables, que parecen realmente planteamientos de sentido común o de lógica, que pudieran hacer dudar hasta un mismo cristiano de lo que cree en Dios, si no estamos preparados, eso mismo puede hacernos dudar a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo eso? ¿Qué actitud debemos de tomar ante esa situación? Como lo dije hace 8 días, no todo el que se acerca para cuestionarte de Dios tiene la buena intención de aprender de tus respuestas, no necesariamente. Seguramente algunos de todos esos que te cuestionan y te preguntan acerca de tu fe, algunos de ellos quieren ponerte una trampa, algunos de ellos quieren avergonzarte o quieren demostrar que tu fe es falsa y que tú no tienes la firmeza o mucho menos el conocimiento para poder contestar o responder a las preguntas que ellos te hagan. Y entonces nos vemos intimidados, o nos vemos avergonzados, o nos sentimos humillados por lo que está pasando, y pareciera que ellos han ganado la batalla o que han ganado la discusión, o lo que se llama hoy debate. Entonces, para empezar, tenemos que tener la sabiduría, como lo expliqué hace 8 días, tenemos que tener la sabiduría para discernir. No en todas las batallas tenemos que estar, no en todas las discusiones tenemos que estar. Hay gente que te quiere desafiar para avergonzarte, pero hay gente que genuinamente quiere preguntarte acerca de tu fe.
Y tenemos que tener los argumentos, porque aunque sean genuinas sus inquietudes y sus preguntas, a veces son muchas las preguntas y a veces son muchas las inquietudes que tienen acerca de la fe. Y entonces tenemos que saber cómo lidiar con eso. Hay un problema o hay una manera en la que se pretende intimidar al creyente. Hay una forma que se usa en los debates, que se usa en las discusiones para avergonzar, para limitar al oponente y no pueda tener argumentos para defender su postura. Y esa estrategia es bombardearlo con una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos, uno tras otro, haciendo afirmaciones una tras otra, sin evidencias, sin demostración, solamente es una argumentación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, para que el interlocutor, la otra persona, se sature de preguntas y entonces a través de eso ya no tenga forma de responder. ¿Sabe dónde lo he visto? Hay religiones que lo hacen así. Hay religiones que van casa por casa y sueltan una pregunta tras otra, tras otra, tras otra, y a veces no hay coherencia en lo que están preguntando, solamente tratan de bombardear porque la mucha información parece ser argumento suficiente para poder convencer a una persona en su casa de que lo que necesita es a Dios. Tú y yo no podemos usar esta estrategia. Tú y yo no podemos usar el bombardeo con afirmaciones y con argumentos para tratar de convencer. Di una palabra, cita un pasaje de la Biblia, da una enseñanza, una reflexión bíblica y deja que la persona lo asimile. Y si tiene una pregunta respecto a lo que le compartiste, entonces respóndele. Pero vamos por partes, vamos estableciendo el conocimiento y la enseñanza que queremos darle a la persona para que ellos también puedan creer, para que ellos también puedan acercarse. Y si te ves rodeado de este tipo de preguntas o este tipo de conversaciones donde te rodean y te bombardean con información o te dan muchas preguntas o muchas afirmaciones para evitar que tú respondas, pues hay forma de salir de ello. Ahora, no es solamente este mundo. En la Biblia también nos enseña momentos así. Uno de los momentos que nos puede seguir o servir como ejemplo es el momento en que Job está con sus amigos. Perdón, trato de ver qué está pasando aquí. Ok, ya. Es que aquí se me abrió una ventanita. Perdónenme. Espero. Perdón, se abrió una ventana aquí en el celular. Normalmente lo bloqueo para evitar recibir mensajes, pero me llegó un mensaje por aquí. Y entonces, estaba comentando que uno de los momentos en los que sucede algo así, donde es bombardeado uno de los personajes de la Biblia con tantos señalamientos, que tal pareciera que logran convencerlo de lo contrario a lo que él pensaba. Entonces llega un momento en que él tiene que hacer un alto y decir, ok, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero no era porque estuviera aceptando los términos en los que le estaban hablando. Simplemente había sido saturado de tanta acusación, había sido saturado de tanta información que él tuvo que parar. Y es el momento en que Job está hablando con sus amigos. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 12. Saludos a todos, qué bueno que andan por aquí. Bendiciones. Espero que el día de hoy podamos aprender algo juntos y te pueda ayudar a hablar de tu fe con libertad y no te veas agobiado por la cantidad de acoso o de información o de señalamientos, de preguntas y argumentos que impiden a veces que podamos responder a ellos. Bien, vamos a la Biblia en Job capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Perdón, se me movió aquí el pasaje. Job capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, respondió entonces Job diciendo, estoy en Job capítulo 12, versículo 1. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo
y vosotros, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Aquí le han señalado a Job, mire, este momento, Job está en una situación de acusación y señalamiento porque Job ha perdido a sus hijos, ha perdido su ganado, está enfermo, su esposa ya le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, todo le pasó a Job. Y para aquel entonces, para el tiempo de Job, eh, era sabido o se tenía la experiencia vivencial de aquel entonces de todas las personas que tenían temor de Dios, que a los que le iba mal era porque Dios los estaba reprendiendo porque habían hecho algo malo. O sea, es decir, lo que ellos estaban asegurando es que Dios no castiga a una persona inocente. Dios no castiga o Dios no permite que le pasen cosas a una persona inocente. ¿Sabe? Eso es muy común. Lo decimos muy común. Lo hacemos como un argumento común entre la iglesia cristiana. Muchos cristianos dicen, es que te está pasando esto porque algo hiciste. Dios te está reprendiendo, Dios te está disciplinando porque algo hiciste. Seguramente fallaste al Señor, seguramente Dios te está cobrando la factura de algo. Y usamos ese argumento para estigmatizar la vida de otros cristianos. Y es más, todavía lo usamos contra gente no cristiana, pensando que con ese argumento vamos a convencerlos de que vengan a Cristo. Es decir, yo te asusto o te señalo de que Dios está sobre ti, está persiguiendo tus huesitos porque te portaste mal, y entonces como te portaste mal, por eso te pasa lo que te pasa, pero Dios te quiere sacar de eso en lo que Dios mismo te metió. ¿Se dan cuenta cómo caemos en el error de argumentar algo que no tiene sentido de acuerdo a lo que enseña la Escritura, diciendo Dios te está castigando, pero Dios te quiere sacar del castigo en el que Él mismo te metió? Y eso lo usan los incrédulos para decir, ¿cómo es que Dios hace que me vaya mal? Dice que yo me porté mal, me da mi castigo, mi merecido por haberme portado mal, y después quiere sacarme del castigo en el que Él me metió. Para mí eso no hace sentido. Para mí eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Y entonces cuando usamos ese argumento, cuando usamos ese señalamiento, que es lo mismo que le están haciendo a Job, y le hacemos pensar a la gente que el único Dios que lo puede sacar del problema en el que se metió, bueno, el problema en el que está, es el mismo Dios que lo llevó ahí. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Les hace sentido ese argumento? Y nosotros lo usamos. Bueno, aquí lo están usando con Job. Y le están diciendo a Job, no, Dios no te está, Dios no castiga a personas inocentes. Y es tanto el señalamiento y son tantos los argumentos que le presentan a Job sus amigos, que vienen a decirle, mira Job, Dios es justo, Dios es bueno, y lo que te está pasando es algo que tú hiciste. Job sabe cómo es él. Quizás hay algo oculto en su corazón, quizás hay algo que él no se dio cuenta y que hizo delante de Dios, quizás hasta pudo haber pensado, Job, bueno, pues pudo haber sido cuando estaba soñando, porque no recuerdo haber hecho algo indebido. Y es tanto lo que le están diciendo porque es el discurso de uno, luego llega el discurso de otro, y cuando trata de responder Job, lo vuelven a contraargumentar y le vuelven a debatir la posición o lo que está exponiendo Job, y se vuelve una lluvia de señalamientos y de acusaciones contra Job, que Job mismo dice, ok, ustedes y yo somos iguales. Ustedes y yo tenemos la misma vida, somos personas. La sabiduría que este pueblo necesita se va a ir con ustedes, porque son tan sabios que los demás no podrían asimilar toda la sabiduría que ustedes tienen. Pero no estoy discutiendo ni estoy en contra de lo que ustedes dicen. Solamente no entiendo. Y esto es importante porque cuando se te cuestiona a ti acerca de tu fe, normalmente te empiezan a preguntar cosas que tienen que ver con la moral, con la conducta. Por ejemplo, te empiezan a preguntar por qué Dios permite tanta maldad. ¿Por qué Dios permite que los niños inocentes mueran? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay enfermedades? Esta lluvia de ideas y de preguntas que se nos hacen cuando nosotros estamos hablando de Dios, tratando de sacarnos de una creencia, una convicción que tenemos en el corazón, es una cantidad increíble de cuestionamientos
acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de tu propia vida, acerca de la vida de otros, del testimonio de algunos pastores, de las religiones que hay en el mundo, y se empieza a cuestionar una tras otra, como si este número de preguntas y de afirmaciones pudieran ser un argumento sólido. Esta táctica ya se hacía desde hace mucho tiempo. Se le dio un nombre recién por Duane Hish, se le llama el galope de Hish, porque este Duane Hish era un hombre que tenía debates públicos. Él era un científico y tenía debates públicos acerca de su propia ciencia, de la ciencia que él practicaba, y para cuando él se sentía o se veía acorralado por los argumentos de su contrincante, él hacía un montón de afirmaciones una tras otra y un montón de preguntas una tras otra para que su oponente escuchara la argumentación, y entonces cuando tratara de debatir la primera afirmación, él ya había soltado otra afirmación, y cuando iba ya él entendiendo la segunda afirmación que había hecho Hish, entonces el contrincante trataba de responder, pero cuando llegaba a la tercera afirmación ya se le había olvidado la quinta o sexta afirmación que le había hecho. Entonces era una lluvia de afirmaciones, de argumentos, de preguntas que servían para saturar al opositor. A Job tratan de saturarlo con este montón de señalamientos y de acusaciones. Era tanta la cantidad de afirmaciones que estaban haciendo acerca de Job, que Job podía defenderse. Job trataba de argumentar, había una especie de diálogo con sus amigos, y trataba de argumentar a cada afirmación que ellos hacían. Él respondía, y de repente otra vez cuestionaban y él respondía, pero de repente se soltaron los tres a cuestionarlo, y él dijo, ya, está bien, porque no es que no tuviera argumentos, no es que lo hubieran convencido, es que se había agotado de tener que responder tantas afirmaciones que hacían contra él de lo que estaba discutiendo. Cuando nosotros como cristianos se nos hacen tantas afirmaciones y se nos hacen tantos cuestionamientos acerca de la fe, acerca de la Biblia, acerca de la existencia de Dios, acerca de la moral del mundo, acerca de la maldad, y se nos pregunta una tras otra, no es que realmente estén queriendo saber las respuestas, porque lo más correcto sería, te hago una pregunta, dame una respuesta. Te hago una afirmación, te doy oportunidad de responder a mi afirmación. Pero cuando es una tras otra, no están buscando el conocimiento, solamente están buscando agotarte a través de la saturación de cuestionamientos que te pongan a dudar si realmente eres capaz de responder. Eso va a suceder. No sé si les ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado muchas veces. Empiezan preguntando acerca de Dios, terminan señalando y acusando de la inmoralidad de los pastores, terminan hablando de la hipocresía de los cristianos, hablan de si estamos a favor del genocidio que está sucediendo en Medio Oriente, si estamos defendiendo una nación, que si somos de este partido, de este otro, que cuál es nuestra creencia política. Y son tantas cosas que se dicen al momento, porque lo que están buscando es saturarnos de cuestionamientos, de preguntas y afirmaciones para agotarnos. Eso sucede, ha sucedido muchas veces. Y tú como creyente seguramente cuando esto sucede, pues terminas exhausto, terminas diciendo, ya, ok, renuncio a hablar contigo. Y por eso dicen que es muy difícil hablar de fe, hablar de religión, hablar de política y hablar de fútbol. Porque en toda discusión, cuando tú encuentras a alguien, cualquier tema, encuentras a alguien que satura y satura y satura y satura y no permite el diálogo, no está permitiendo que tú le des tu información. Lo único que trata de mostrar es que ganó el debate. Esa persona lo único que quiere demostrar es que él ganó el debate. Y no es que lo haya ganado con argumentos, o que lo haya ganado con información, o con evidencias, o con verdad. Solamente lo ganó porque el otro contrincante, porque la otra persona se agotó, se cansó, quedó exhausto, porque la cantidad de información que recibió la persona, pues simplemente no es que no tuviera argumentos para responder, simplemente era mucho el desgaste que se le estaba pidiendo con el cual cumplir. Entonces nosotros de pronto nos encontramos en esas saturaciones, hablan muy largo, cuestionan mucho, lanzan preguntas retóricas, afirmaciones generales, apelaciones a la sabiduría que les ha dado la propia vida, y entonces no se puede dialogar. ¿Qué hacemos? ¿Los votamos? ¿Los olvidamos?
los dejamos de lado y decimos, ¿sabes qué? Contigo no puedo hablar, estás muy loco, o hablas muy rápido, o das muchos argumentos sin sentido. No, tenemos que ser prudentes porque Dios está buscando, tratando de llegar a esas personas. Y si lo que están buscando es avergonzarte en una discusión, tratando de afirmar que tú estás equivocado al creer en un Dios verdadero, al creer en el Dios verdadero, eh, y tratan de mostrar que eres ignorante o que te lavaron el cerebro, pues no podemos irnos así solamente y decir, ok, ganaste y ya, me doy por vencido. Porque ellos, insisto, eh, no están buscando demostrar la verdad o presentar argumentos válidos o ciertos. Están buscando cansarte, tener una conversación exhaustiva, donde finalmente te rindas por el hecho de no poder debatir con esa persona o no poder hablar con esa persona. Cuando hablo de debatir, no estoy hablando de un pleito verbal, estoy hablando de la exposición de las ideas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de exponer lo que pensamos. Hermano, hermana, no tenga miedo a exponer lo que piensa, siempre y cuando no esté diciendo barbaridades, es decir, cosas sin sentido, cosas que no tienen, que no son verdad, que no ha investigado. Ahora se puso muy de moda hablar de ovnis. No, que los ovnis y que hasta el gobierno de Estados Unidos ya desclasificó los archivos de, de los ovnis y luego hasta por ahí salieron unos pastores a decir que el gobierno de Estados Unidos había tenido una reunión con pastores para hablar de los ovnis y que eso iba a simbrar la fe de muchos. Y después salió la verdad que no había habido tal reunión, que los archivos desclasificados no están verdaderamente desclasificados, que no hay evidencia real acerca de todo esto y que solamente es una gran cortina de humo de un gobierno que está tratando de ocultar otras cosas. Entonces, pero los cristianos nos creemos eso, porque salió el pastor fulano que es muy conocido y que es muy famoso y él salió a decir que sí hay ovnis y que es verdad y que ya el Señor va a venir en una nave, supernavezota espacial, va a venir por su iglesia. Y entonces escuchamos todo eso y cuando nosotros no tenemos las evidencias o la certeza de esa información y la presentamos como un hecho verdadero, quedamos en vergüenza, somos avergonzados. No se trata de argumentar cualquier cosa, no se trata de decir cosas que desconocemos. Si no lo sabes, si no lo conoces, es mejor decir, no lo sé. De eso no he estudiado, eso no me lo han enseñado en la iglesia, no hemos hablado del tema, desconozco esa información. Mucha gente se enoja con los políticos que dicen, no, es que eso no lo sé, o déjenme, lo voy a investigar. Ay, ¿cómo no lo vas a saber? Si debería de saberlo, por eso es político, por eso le pagamos. Pero es más sabio decir, no lo sé, o que afirmar algo que es un error, o que desconoces, o que es una falacia, que no tienes las evidencias, porque estás comprometiendo tu palabra. Entonces, una de las cosas que buscan hacer cuando tú estás hablando de Dios es bombardearte con información, con preguntas, de las cuales tú no puedas defenderlas con integridad en tu corazón y con tus ideas en orden. Van a tratar de saturarte. Con Job trataron de hacerlo. Sus amigos, y no es que esa necesariamente era la intención de sus amigos, pero podemos ver un claro ejemplo como la saturación de información, la saturación de información que está recibiendo Job, llega el momento en que Job se desespera y dice, ok, ya, acepto lo que ustedes están diciendo, acepto que soy un pecador, aunque Job sabía que no lo era. Entonces no caigamos en esa presión que recibimos cuando se nos cuestiona y se nos cuestiona y se nos cuestiona. Eh, eh, Argumentemos, vayamos por partes, usa la estrategia de decirle, ok, déjame responder tu primer planteamiento. Ah, pero es que respóndeme a los otros también. Sí, vamos por partes. Hagamos una aclaración acerca de lo que me estás cuestionando. ¿Dios existe? Ok, hablemos de eso. Me estás cuestionando acerca de mi vida. Hablemos de eso. Me estás cuestionando de que si todos los cristianos son hipócritas. Ok, hablemos de eso. Pero no de todos los temas que estás queriendo poner sobre la mesa porque no nos vamos a entender nunca. Y si el propósito es ayudarnos a través de la comunicación para poder explicar lo que yo creo, de lo que me estás cuestionando, pues hablemos partes por partes. Y entonces sí, poder responder con serenidad. Llega el momento en que Job se desespera tanto que empieza a aceptar y empieza a renegar de Dios.
He conocido cristianos que cuando son cuestionados acerca de su fe y no tienen las respuestas, en lugar de decir no lo sé, se enojan tanto que terminan hasta molestos con Dios, como diciendo, Señor, tú dijiste que si yo abría la boca, tú me le ibas a llenar. Y como no le salió ninguna palabra de sabiduría, ninguna revelación bíblica, entonces se sienten frustrados porque no tuvieron con qué responder y fueron avergonzados. Entonces realmente no es que hayan dado un mal testimonio o hayan dado una mala enseñanza o no hayan tenido los argumentos para enseñar, sino que fueron avergonzados. Se los he dicho varias veces. Yo he sido avergonzado cuando he tenido discusiones. Y eso me desafió a mí a leer, a estudiar, a meditar, a aprender de otros maestros, a poder profundizar en el conocimiento de la Biblia, porque yo sé que siendo pastor o diciendo que soy pastor, todos aquellos que me conocieran iban a cuestionar mi fe. Y yo necesitaba argumentos, principalmente mi familia, principalmente los que amo, principalmente mis amigos que me conocieron en una forma de ser antes de venir a Cristo y que ahora se preguntan, ¿será realmente cierto que AXA cambió? ¿Será verdadero que AXA ahora es diferente? Y yo necesitaba los argumentos para poder no solamente decirles, sí, cambié, aquí estoy, sino que pudiera yo decirles con palabras o argumentar con palabras lo que Dios ha hecho en mi vida. Y he tenido que aprender y profundizar, además de la responsabilidad que tengo de ser pastor, de poder ayudar a aquellos que están en la congregación, que forman parte de este ministerio, cuando tienen preguntas acerca de la fe y poder contestarles al respecto. Pero no se trata de pelearnos con todo el mundo y ver que podemos ganar o no ganar un debate. Si tú crees que ganas un debate habiendo humillado a la otra persona, hermano, perdiste, no ganaste. Hermana, perdiste. Si tú sales con las manos levantadas diciendo, le humillé, le gané el debate, perdiste. Porque el propósito de enseñar la palabra y de defender tu fe no es ganar un debate para humillar a la otra persona, es ganarlo para Cristo. Es que esa persona se quede con la inquietud en su corazón de que todo lo que dijiste tiene un sustento. Y no solamente en la Biblia, tiene sustento en la vida misma, en la experiencia propia, en lo que se ha investigado a lo largo de los años, en lo que dicen otras personas conocedores del tema que hablan precisamente con los argumentos suficientes para poder afirmar lo que nosotros creemos. Entonces, estar en una discusión no se trata de ganar. Si tú estás en una reunión familiar y de repente se toca el tema de la religión, porque en la casa hay católicos, hay testigos de Jehová, hay cristianos, hay ateos o agnósticos, y de repente se toca el tema de la fe porque a alguien se le ocurrió decir, vamos a dar gracias por los alimentos, y ya por allá uno dice, qué gracias, ni qué Dios, ni qué 8 cuartos, y el otro dijo, no, pues sí tienes, y se genera esa discusión enorme en familia, y no sabemos cómo aterrizar nuestras ideas y nuestra fe y nuestra convicción para poder transmitirles a ellos lo que nosotros creemos. Estamos perdiendo la batalla. Nosotros no buscamos avergonzar a nadie. Tú y yo tenemos que tener la certeza de que la fe que tenemos en el corazón, la fe que tenemos fuerte en nuestras vidas, va a convencer al otro cuando nosotros mismos entendemos el propósito de defender nuestra fe. Tenemos que hacerlo con mansedumbre. Tenemos que hacerlo con la intención de ganarlos para Cristo, no de ganarles la discusión. Si nosotros pretendemos ganar un pleito, perdón, ganar un pleito en palabras para demostrar, como escuché a algún hermano decir, para glorificar a Dios, estamos perdidos. No estamos peleando las batallas correctas. Estamos en un terreno que no es el de Dios, en un terreno que no es en el que deberíamos de estar peleando esas batallas. Por eso es importante que podamos argumentar lo que debemos hacer. A Job le pasó, le bombardearon de discusión y él termina casi enojado y molesto con Dios. Así es que en el capítulo 38 de Job viene la mejor discusión con Job. ¿Y de parte de quién creen que es esta discusión? No es de ninguno de sus amigos. La discusión final de Job es con Dios mismo. Y dice el capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Wow, para mí este ha sido uno de los versículos
más impresionantes que más me han impresionado de la Biblia. Porque cuando creemos que tenemos todos los argumentos, cuando creemos que tenemos todas las respuestas y creemos que podemos decir cualquier cosa, a mí, por eso yo digo, Señor, yo no voy a pelearme con esta persona para ganarle. Voy a hablarle, voy a responderle a sus preguntas. Si tiene dudas acerca de ti, lo que yo sepa se lo voy a contestar. Y si no, lo voy a investigar. Pero voy a hablarle de ti, no pretendo ganarle. Si él me gana, no importa si me gana o no. Al final de cuentas, yo sé que cuando escuche tu palabra, tú lo vas a confrontar en su corazón. Y tú le vas a hablar para que esa persona crea en ti. Fue lo que le pasó a Job. Job tiene estas personas que tratan de demostrar más sabiduría que la de Job. Job es un hombre sabio, pero sus amigos tratan de demostrarle que está equivocado. Y entonces Dios aparece en escena y le dice a Job, ¿quién es ese que está cuestionando o que está distorsionando la sabiduría? Que usa las palabras para dar un consejo sin sabiduría. Y le dice a Job, ahora cíñete los lomos como un hombre. Como decimos en mi tierra, fájate los pantalones. Ahora sí, como verdadero hombre. Fájate los pantalones porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Cuando nosotros hablamos con verdad, cuando nosotros hablamos no inventándonos cuentos religiosos ni tradiciones humanas, cuando contestamos con verdad, con la Biblia, con la certeza de lo que las Escrituras enseñan, usando quizás los antecedentes históricos de la Iglesia, lo que enseñaron los antiguos de la Iglesia, los principales reformadores de la Iglesia, y entendemos lo que ellos enseñaban, y nosotros estamos convencidos de ello, y de eso hablamos. Desde ahí hablamos. La gente se va a quedar con una semilla en su corazón, que quizás al principio sea una semilla como la que cayó en el camino, o la que cayó entre piedras, o la que cayó entre espinos, o finalmente sea una semilla que cae en buena tierra, y los cuestionamientos que pudiera haber en su corazón serán respondidos por Dios. Porque hay muchas preguntas que hacer. La gente se pregunta muchas cosas, más en estos días con tanta locura en el mundo y tantas cuestiones perversas en el mundo. La gente se pregunta, ¿y Dios? Entonces, déjenlos que pregunten. Nosotros no somos defensores de Dios. Dios no necesita que lo defendamos. No tomemos un estandarte de cruzados como las cruzadas antiguas, de cruzados en defensa de Dios. No, lo que la Biblia nos enseña es que defendamos nuestra fe cuando se nos cuestione, cuando se nos pregunte. Y entonces cuando te bombardean de preguntas, haz una pausa. Dile, ok, te voy a responder parte por parte. Me estás haciendo 10 preguntas a la vez. No puedo responderte 10 preguntas a la vez. Empecemos por una. ¿Cuál quieres que te responda primero? Y si no tienes la respuesta, con toda tranquilidad puedes decir, esa respuesta no la sé, pero si me das oportunidad, voy a preguntarle a mi pastor, voy a investigar en la Biblia y te voy a responder. Y no lo sé porque no me había hecho esa pregunta antes. Porque yo he creído lo que la Biblia enseña, porque yo he creído lo que en la iglesia me enseñan, porque he creído lo que el Señor habló a través de su palabra. Y esa pregunta que tú me estás haciendo, yo nunca me la había hecho. Entonces no sé, no tengo esa respuesta. Y no está mal, no estás mintiendo, ni estás siendo un ignorante. Simplemente era algo que no te habías cuestionado. Hoy me mandaron una pregunta, un hermano de la congregación, me manda una pregunta, pastor, leí este pasaje en la Biblia, así, 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 me surgen estas dudas y no sé, ¿usted qué dice? ¿Qué opina de esto? Explíqueme, por favor. Y estaba yo en el trabajo, así es que me tardé en responder. Pero ya cuando me pude sentar ahí a hacer un espacio para mandarle el mensaje, la respuesta duró como 30 minutos. Y le mandé el mensaje y fue una respuesta como de 30 minutos. Perdón, que cuando yo terminé dije, wow, esta respuesta requería una explicación amplia. Y a veces tenemos miedo de decir, no sé, porque qué tal que si el pastor fue lo que predicó el domingo que yo me dormí y si le pregunto al pastor algo que ya explicó va a decir que qué vergüenza. No, hermano, pregunte con libertad, porque eso va a ayudar a aclararle a usted las inquietudes, las preguntas que usted tiene que son legítimas y también ayudar a salvar la vida de alguien más, el alma de alguien más. Entonces, me encanta que Dios siempre tiene respuestas. Y cuando Job parecía que estaba
en esa incertidumbre de decir, ok, pues tienen razón, Dios es injusto o yo soy muy malo. Por eso me está yendo como me está yendo. Y Dios aparece en escena y le dice, ok, vamos a hablar tú y yo, Job. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Cuando Dios te hace preguntas, Él no se anda por las ramas. No le da tantas vueltas como el pastor Axa, que para explicar un punto le da 1000 vueltas, recorre todo el universo, regresa y todavía se escapa un poquito y ya finalmente aterriza el tema que quiere abordar o la palabra que quiere decir en ese acomodo de ideas que le dan vuelta en la cabeza. Pero Dios no, Dios es directo. Tienes una pregunta, Él tiene la respuesta. Pero cuando Él te pregunte acerca de tu vida, porque Él te va a preguntar, te va a confrontar, te va a desafiar en el conocimiento y el entendimiento, siendo el Dios, y nosotros simples mortales que no alcanzamos a entender el macrocosmos y el perfecto diseño del universo de parte de Dios. Entonces, no está mal. A mí me preguntaban hace poco, y entonces, ¿si hay ovnis o no hay ovnis? Yo les dije, mire, mi pensamiento hace 15 años, 10 años, yo decía, pues los ovnis son eso como, han de ser como los arcángeles o los querubines que vieron los profetas y que describen como una esfera que daba vueltas con luces. Pues así son los ovnis, a lo mejor eran esos, eran ángeles. Hoy mi idea es otra. Hoy yo tengo otra, por lo que he estudiado, por lo que he escuchado, por lo que he aprendido, hoy tengo otra idea respecto a eso. Y estoy convencido de ello. Entonces, si hoy alguien me pregunta, mi respuesta va a ser diferente a la que di hace 10 años. Y si encuentran un video donde yo expliqué acerca algo de los ovnis hace 10, 15 años atrás, y lo comparan con lo que hoy pudiera enseñar al respecto, es, no, aquí se está contradiciendo porque hace 15 años dijo esto y esto y esto, y hoy está diciendo esto otro, diferente completamente a lo que dijo tiempo atrás. No, no me estoy contradiciendo, simplemente aprendí, maduré, crecí, leí más, profundicé en el tema. Hay temas de los que no hablo, casi no los toco. Estoy estudiando últimamente acerca del Apocalipsis, porque hace 3 años quise dar una enseñanza del Apocalipsis y solamente me quedé en el primer capítulo. No pude ir más adelante porque era tan profundo, era tan denso lo que estaba estudiando, que no tenía la manera de poderlo explicar. Porque implicaba el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, implicaba a los profetas, implicaba la revelación del final de los tiempos, el cumplimiento de lo acontecido, de lo que iba a acontecer. Entonces era una inmensidad de información que mi cerebro no lo podía procesar. Además estaba tan preocupado por otras cosas que mi cabeza estaba saturada de afanes y de preocupaciones que difícilmente podía procesar el tema del Apocalipsis. Y hoy lo estoy estudiando porque quiero enseñar de ello, porque quiero profundizar con la iglesia. Hay tanto que se dice en internet acerca del final de los tiempos que la iglesia, la que estamos pastoreando, tiene que saberlo. Tiene que saber lo que nosotros creemos, hacia dónde va nuestra fe y qué estamos esperando que acontezca en el final de los tiempos. Pero no podemos solamente quedarnos con una idea de vaga y creer que es suficiente y creer que con eso ya la libramos. Deja que Dios hable a tu corazón. Otro momento como ese en el que saturan de información y tal pareciera que eso es ventaja, es en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22. No lo vamos a leer todo, ya estoy terminando, ya se me fue el tiempo y les agradezco su presencia aquí, les bendigo, gracias por acompañarnos, esperemos que aquellos que nos vean posteriormente puedan aprender de esta enseñanza. Dejen su like, sus comentarios, estaré leyendo sus comentarios en un momento, pero les agradezco de verdad, les agradezco sinceramente su compañía. Primera de Reyes, capítulo 22. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice 5. Vamos a leer desde el 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová entregará en mano del porque Jehová le entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová,
Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos con ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. 400 voces. 400 voces diciéndole al rey, no, ve a la guerra, Dios está contigo, vas a ver que te va a ir muy bien, el Señor te ha dado la victoria, puras cosas bonitas, ya sabes, puras cosas maravillosas, Dios te va a prosperar, Dios te va a engrandecer, Dios te va a hacer maravilloso, eres una gran persona, puras cosas que endulzaban los oídos del rey. Y el rey, que por cierto estaba ahí el rey Josafat, era el rey de Judá, acuérdense, el reino se dividió, el reino de Israel se dividió, y, y estaba el reino de Judá y el reino de Israel. Y en el reino de Judá reinaba Josafat. Josafat era un hombre que tenía temor de Dios. Por el otro lado, el rey de Israel no tenía, el rey Acab no tenía una buena relación con Dios, no tenía un buen testimonio delante de Dios. Este rey había hecho lo malo delante de Dios, se había equivocado, se había casado con una mujer que odiaba a Dios y que tenía profetas falsos. Y entonces tenía su séquito ahí de 400 profetas que le endulzaban los oídos, que le decían lo que él quería oír. Pero ahora está en riesgo Josafat, porque se fue a meter a un lugar donde no debería de estar. Y Josafat tiene temor de Dios y le dice al rey, oye, ¿no hay un profeta que consulte a Jehová? ¿Hay un profeta que sea de parte de Jehová? Todos estos profetas, pues sí, son profetas, pero ¿a qué Dios sirven? ¿A qué Dios consultan? ¿Cuál es su fuente de información? Y entonces el rey molesto le dice, pues sí, ya lo acabamos de leer, sí, hay uno por ahí. Bueno, imagínense la voz de un hombre contra la voz de 400. A veces todos dicen lo contrario. Vas a encontrar en redes sociales, tu propia familia, a tu alrededor, tus compañeros del trabajo, gente que dicen, no, no crees en Dios, no, ¿para qué vas a la iglesia? No, ¿para qué te congregas? No, ¿para qué ofrendas? Ese pastor se está enriqueciendo con tus ofrendas y tus diezmos. Y escuchas tantas voces que se vuelven tan insistentes, tan contundentes, que mueven tus convicciones. De pronto, si estás hablando con alguien y se juntan tres o cuatro y que se ponen, pareciera que se pusieron de acuerdo, que no están de acuerdo, pero parece que se pusieron de acuerdo para discutir contra ti. Y tú tratas de argumentar y te responde el de la derecha y vuelves a responder y ya te está argumentando el de la izquierda y cuando estás buscando la respuesta ya el de enfrente ya te está cuestionando y se vuelve un bombardeo contra tu persona, como decía hace un momento, el galope de Hish. Una insistencia, una tras otra, para tratar de saturarte al punto de agotarte. Y no es que busquen ganar con argumentos. No están buscando precisamente ganar con argumentos. Están buscando ganar a través del agotamiento que pueden provocar sobre ti el estar escuchando tantas voces, tanta información. Hoy el mundo trata de hacer eso con nosotros. De pronto ya no tenemos modo de argumentar nuestra fe. Porque resulta que escuchamos un video donde dicen que los cristianos son hipócritas, o escuchamos un argumento donde dice que el fin del mundo ya va a ser en el próximo mes, o escuchamos argumentos de que tal presidente se reunió con cristianos y aquel otro presidente no cree en Dios, y aquel que decía creer en Dios es una falacia total. Y entonces todo se viene encima y nosotros a veces no sabemos ni cómo defender esas posturas. Porque todas esas voces nos están cuestionando acerca de nuestra fe. Ah, tú eres de los cristianos a favor de esta nación. Ah, tú eres de los cristianos que están a favor del genocidio. Y tú eres de los cristianos que están a favor de este presidente. Y tú eres de los cristianos, sí, como los de la religión tal que su líder nacional e internacional está preso en Estados Unidos por pedófilo. Y, tú eres de este tipo de creencias. Y entonces se nos empiezan a dar tantas voces, tantos argumentos, que a veces nos sentimos paralizados, porque ¿cómo defiendes algo así? ¿Cómo te defiendes ante tal embate? Tal pareciera que es mejor quedarse callados
y no decir que somos cristianos. Mejor que nadie sepa que soy cristiano, mejor que nadie vea mis publicaciones en mis redes sociales, mejor no publico nada en mis redes sociales porque no vayas a sospechar que soy cristiano y cómo defiendo mi cristiandad, cómo defiendo mi fe en Cristo, porque son tantas voces. Bueno, pues Micaías, el profeta, en medio de las 400 voces es el único que le dice al profeta, perdón, al rey Josafat, que cuestionaba, decía, ¿cómo nos va a ir? Y es el único que le dice al rey Acab, híjole, ¿qué crees, rey? Te tengo la noticia de que te vas a morir ahí. No, casi lo linchan, casi lo matan. Oye, ¿tú qué me estás deseando? Perdón, me preguntaste. Me hubieras preguntado, no te hubiera contestado. No, si no querías saberlo como yo pienso y lo que yo recibo de parte de Dios, pues no me hubieras preguntado. Y se tuvo que mantener Micaías en esa posición. La palabra se cumplió, lo que dijo Micaías se cumplió. Nosotros no necesitamos demostrar nada. A Jesús le cuestionó Satanás si le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, manda que se conviertan las piedras en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, aviéntate del pináculo del templo, y el Señor mandará ángeles para protegerte. Satanás cuestiona a Jesús y le dice, demuéstrame que eres el hijo de Dios. Y Jesús no le demuestra nada, le responde con la palabra. Los argumentos que tú puedas presentar para defender tu postura no tienen que demostrar que Dios es Dios. Yo no tengo que demostrar que Dios es Dios. Cuando se me ha dicho, demuéstrame que Dios existe, yo les he contestado, al principio sí, me jalaba los cabellos y trataba de recordar de memoria a los científicos, a los argumentos, el argumento Calam, el argumento del diseño perfecto, de la máquina perfecta, trataba de buscar los argumentos que me ayudaran a mí a demostrar que Dios existe. Hasta que un día el Señor puso en mi corazón, no tienes que demostrar nada. No tienes que demostrar que yo soy real. Vive creyendo que yo soy real. Vive, experimenta en tu vida mi presencia, da testimonio del cambio que estoy provocando en tu vida. No tienes que demostrar con argumentos. Ahora, yo sé y agradezco a Dios por los apologistas que hay, los apologetas que hay en redes sociales, en las iglesias, en los ministerios, defendiendo la postura del cristianismo. Doy gracias a Dios por sus vidas. Yo no me metería en ese rollo, no tengo la memoria y la capacidad ni la tranquilidad para poder entrar en un debate y defender la fe cristiana. Gracias a Dios por los que lo hacen. Gracias a Dios por aquellos que lo practican. Bendito sea el Señor, que sigan peleando y les dé Dios sabiduría para llevar con mansedumbre el mensaje del Evangelio. Pero, ¿por qué tendríamos que demostrar la existencia de Dios? ¿Por qué aceptas el reto de aquel que te desafía para decirte, demuéstrame que Dios existe? ¿Por qué aceptas ese reto? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos demostrar que Dios existe? ¿Cómo esperas que te demuestre que Dios existe? ¿Con un milagro? ¿Cómo esperas que te demuestre que Dios existe haciendo que se parta el río en dos, convirtiendo agua en vino, levantando un paralítico? Porque te aseguro que aunque pudieras hacer un milagro, una señal, una evidencia, que algo sobrenatural, que pudiera sorprender a cualquiera acerca de que Dios existe, te garantizo que gran parte de los espectadores que estarían allí no se lo atribuirían a Dios. Dirían que es casualidad, que es un palero, que tú le pagaste para que lo hiciera, que el milagro sucedió por algo, tratarían de buscar una explicación científica, y si no, terminarían diciendo son los aliens. Pero no los convenceríamos, aunque fuera algo sobrenatural. Por eso el Señor Jesús dijo a Tomás, bienaventurado eres Tomás porque viste y creíste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Porque no nos estaba mandando a demostrar, el Señor Jesús no nos estaba mandando, no mandó a los discípulos a demostrar que Dios era real por medio de lo sobrenatural, sino que la convicción que surgía en el corazón era por el toque, el reconocer, el escuchar, el atender el toque que el Espíritu Santo haría en nuestro corazón para buscar el arrepentimiento y buscar a Dios. Y la gente que es tocada por Dios no es necesariamente es porque un milagro sucedió, sino porque fue sensible al testimonio, a la palabra, al argumento, a la evidencia que pudimos llevarle por medio de nuestra fe, por medio de defender nuestra fe. Entonces habrá muchas voces que tratan de saturar. Habrá un galope de Hish alrededor de ti, tratando de callarte para que no puedas argumentar lo que crees. Pero Así como Micaías se presentó ante el rey y le dijo al rey, esto es lo que va a pasar.
así va a suceder, esto es lo que ha dicho Dios, tengas la certeza en tu corazón que tus argumentos sean en base a la palabra de Dios, sean con la evidencia que el Espíritu Santo ha dado testimonio a tu corazón y que ha sellado fuerte en tu corazón, y esos pensamientos y esas ideas que se van alineando y que se someten todos los días a los pies de Cristo. No es qué tan fuerte puedes gritar y qué tan fuerte puedes discutir para avergonzar a aquellos que se contraponen o tratan de contradecir tu testimonio de quién es Dios. Es poder decir con convicción en tu corazón, Él es real. Y no porque quiera ganarte o porque quiera vencerte y derrotarte en un debate o en una discusión, sino porque Dios te ama de la misma manera que me ha amado a mí. Entonces podemos parar ese galope de acusaciones, y señalamientos y argumentos contra nuestra fe, solamente diciendo, ok, vamos por partes, uno a la vez. Uno a la vez. Dime cuál quieres que aclaremos, cuál quieres que resolvamos, cuál es la pregunta que más te inquieta de las 10, de las 20 preguntas que me acabas de hacer en un instante. ¿Cuál de todas esas preguntas es la que te inquieta más? Y vamos a buscar responderla. Y si no tengo la respuesta, ahorita mismo le marcamos al pastor y le preguntamos qué puede decirnos al respecto. Y si tu pastor ha entendido como yo que a veces no tenemos todas las respuestas, entonces también dirá, ¿sabes qué? No lo tengo ahorita, déjame investigarlo, no traigo mi Biblia a la mano, déjame leer el pasaje porque necesito leer el contexto de lo que está pasando y poderte darte una respuesta. Y si definitivamente no tenemos la respuesta porque es un tema filosófico profundo que la humanidad ni siquiera ha podido resolver en los años, en los miles de años de su existencia, pues tampoco lo vamos a resolver en 5 minutos. Entonces tenemos que buscar la claridad de nuestros pensamientos para poder eh, responder con certeza en el corazón de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Todo esto lo comparto contigo o quiero dejarlo en tu corazón porque tenemos que tener la claridad para defender nuestra fe, como lo dice el apóstol Pedro. Se nos va a demandar, se nos va a preguntar, se nos va a cuestionar acerca de lo que creemos. Y cuando se nos pregunte, tengamos la tranquilidad para responder. Ten la certeza de que Dios está contigo y Él te va a dar la posibilidad, la habilidad, la capacidad para responder. De manera sobrenatural podrás recibir revelación, instrucción, las palabras adecuadas para responder. Y en lo que eso sucede de manera sobrenatural, porque estoy seguro que Dios puede hacerlo, también puedes prepararte leyendo la palabra, escuchando la Biblia, congregándote, asistiendo a las reuniones de la congregación, aprendiendo de estas enseñanzas como esta que compartimos aquí en Manto Nuevo, que te ayuden a crecer espiritualmente, para madurar, para que podamos tener claridad en lo que creemos y no ser movidos por cualquier viento de doctrina. Muchos cristianos son llevados otra vez al mundo porque alguien tuvo un mejor argumento que ellos. Muchos cristianos terminan enojados con Dios, dejan de congregarse en sus iglesias porque alguien tuvo un mejor argumento que ellos. Entonces, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que atendemos, pero no cuidado de miedo, de, ay, ¿qué van a pensar de mí? Estoy asustado, mejor no digo nada, mejor me callo. No, no, no. Tengamos cuidado, si no estamos preparados, busquemos la ayuda de un hermano mayor, alguien que tenga más solidez, más experiencia, más firmeza espiritual y busquemos el consejo. Si está conmigo, vamos a orar. Y espero que esta palabra te bendiga y te ayude y puedas sentirte con tranquilidad, porque seguramente te cuestionarán acerca de tu fe y cuando te cuestionen, tú puedas responder con tranquilidad lo que Dios ha puesto en tu corazón. No solamente decir, porque la Biblia lo dice, porque te van a poder barrer y ponerte cabeza con otro argumento muy similar, porque hay muchos libros en este mundo, hay muchos argumentos que la gente usa para avergonzar a los cristianos, y nosotros no somos de los que se avergüenzan. El apóstol Pablo dijo, para el mundo es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces no nos avergoncemos. Que no te dé miedo publicar que eres cristiano. Que no te dé miedo decir a los demás que eres cristiano. Que la gente sepa que eres cristiano. Que si tienes un cargo en la iglesia y sirves en la iglesia de alguna manera, no te dé pena decirlo. No tengas miedo a que se te cuestione.
Al contrario, eso te va a desafiar a prepararte más, a aprender más, y va a desafiar a tu pastor para que aprenda más, para que estudie más y para que enseñe más cosas que tú necesitas saber. Así es que confiemos en Dios y pido al Señor que Él te dé la sabiduría en cada momento que te sea cuestionado acerca de tu fe. Vamos a orar. El Señor te bendiga. Doy gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y agradezco, Señor, con todo el corazón lo que tú has podido traer esta noche, a esta mesa, en esta conversación, para poder edificar a la iglesia de Cristo. Sé, Señor, que muchos cristianos son sacudidos y cuestionados acerca de su fe. Y en algunas ocasiones ni siquiera saben qué responder o qué decir. Te pido que tu Espíritu Santo les afirme sus pies y que sus convicciones sean sólidas en ti, porque somos edificados en la roca, y aunque vengan vientos y tormentas y tempestades, Señor, mantendremos firme nuestra edificación, porque somos edificados en ti, oh Jesús. Te pido que cada hermano y hermana que se ha cuestionado acerca de lo que cree y acerca de su convicción de fe en Jesucristo, Padre, puedan argumentar y decir las palabras correctas. No necesariamente un discurso extraordinario, bien preparado, simplemente el testimonio de la sabiduría que Dios ponga en su corazón para responder a aquello que se les cuestione cuando se les demande. Y que sus respuestas sean con mansedumbre, no con la intención de ganar un debate, no con la intención de ganar la discusión en la reunión familiar para demostrar que hemos ganado o que tenemos la razón. Porque muchas veces podríamos ganar la razón o ganar el debate, pero perder el alma de aquellos que están ahí escuchándonos. Por eso pedimos que nos permitas ganar las almas de los que nos escuchan. No solo dar los argumentos correctos y válidos, sino dar testimonio en el amor de Dios de aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Toca sus vidas. Señor Jesús, tú fuiste el que moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Tú fuiste quien ha dado perdón y salvación a nuestras almas. Y eres tú, Señor, quien quiere llegar a otras personas a través de nosotros. Por eso te pido, con humildad en el corazón, que nos hagas los instrumentos para poder dar testimonio, si es una discusión, si es un debate, si es solamente una pregunta que se nos hace. Tener, Señor, las certezas claras para responder acerca de quién eres, oh Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario, que fue llevado a la cruz injustamente por causa de nuestros pecados, y que murió en la cruz, y que entregó su vida ahí mismo, Padre, para que fuéramos como un sacrificio por causa de nuestras ofensas hacia ti, pero que fue levantado al tercer día y resucitado en el nombre del Padre por el poder del Espíritu Santo, siendo el Hijo quien entregó su vida y él mismo la volvía a tomar para la gloria de tu nombre, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, tú eres nuestro Redentor, tú eres quien nos ha salvado, tú eres quien nos da vida eterna. Y en esa certeza de nuestro corazón y la certeza y la convicción de nuestra alma de que has sido tú y solo tú quien tienes salvación para nosotros, en esa misma convicción, Señor, queremos dar testimonio a aquellos que no te conocen, para que escuchen tu palabra, para que escuchen tu mensaje y ellos también reciban salvación como nosotros por gracia hemos recibido. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno que se quedaron hasta el final. Dios les bendiga. Ya nada más recordarles, gracias a aquellos que se han acercado para ver cómo comprar el libro ahí en Amazon, o los libros en Amazon. Lo acabo de compartir. Tenemos ya varios libros. Aquí tengo dos yo impresos. Es el de Solo y el de Fe, del fracaso a la vida de certeza y convicción. Ya están a la venta, están en Amazon. Puedes disponer de ellos de manera impresa, como estos que tengo aquí. Te llega físicamente hasta tu casa. Y o puedes comprarlos en Kindle, ebook o ebook, que es para leer en línea. Ahí el costo es mínimo, no son más de 100 pesos, y puedes tener acceso a la lectura del libro que tú quieras, de cualquiera de los que ya hemos compartido con todos ustedes. Gracias a Dios, de verdad, ha sido maravilloso ver que la gente pregunta, que se acerca, que deja comentarios. Fue una buena noticia que compartí con mi esposa
ayer, antier, no recuerdo, que ya veíamos la primera venta. Dije, wow, o sea, alguien se atrevió, no sé si fue por error, espero que no, pero alguien se atrevió a comprar uno de los libros y es maravilloso saberlo porque podemos llegar a mucha gente a través de estos materiales. Yo espero que sean de bendición para sus vidas y que puedan ser fortalecidos en el conocimiento y las enseñanzas que estamos compartiendo con todos ustedes en estos materiales. Son temas que ya he enseñado antes, son temas que he compartido antes y que de alguna manera están a disposición de todos ustedes para que puedan acceder a ellos y tenerlos en casa o en sus dispositivos electrónicos y leerlos. Ok, gracias por eso. Son 5 libros los que ya están ahí en Amazon. Iglesia en tu casa, Defender la Fe, que es esto que estamos hablando los martes ahorita. Lo estoy basando en este libro de Defender la Fe. De hecho, la enseñanza del martes pasado es el capítulo 1 del libro y la enseñanza de hoy es el capítulo 2 del libro. Entonces estoy hablando, claro, con mi interpretación y con mi... No te leí el capítulo, le fuimos dando una explicación a lo que está escrito ahí en el libro, pero ya más estructurado y sin tanta vuelta y sin tanto rollo, está ahí en el libro si lo quieres leer y si quieres aprender acerca de cómo defender la fe a través de la razón y la mansedumbre, porque lo que creemos no es un cuento de niños. La fe que tenemos no es algo irracional, es algo racional. Y tiene fundamento en la escritura, así es que ese libro de Defender la Fe es un buen material para aquellos que quieren o que se han sentido acorralados cuando se les cuestiona acerca de la fe. Pero yo espero de corazón que te sea útil el libro de Solo, que es este que tengo aquí, que es Cuando servir a Dios se vive en silencio. Este es un libro de acompañamiento para aquellos que están en el servicio del Señor, ya sea que empiezan o que llevan años en el servicio a Dios o que quieren, que no se animan a servirle al Señor. Bueno, ese es un libro que puede ayudarte a reflexionar al respecto. El otro libro es Cada año comenzamos de nuevo. Ese es uno que regalamos y que tiene que ver con los nuevos comienzos. A veces pensamos que solo cada año, o más bien que cada año hay que hacer un borrón y cuenta nueva. No, Dios usa tu propia experiencia, Dios usa lo vivido, Dios usa lo que sabes, lo que conoces para continuar. Y comenzar cada año no es una buena idea. Más vale continuar con lo que Dios está haciendo y saber que los tiempos de Dios son cíclicos, pero siempre llevan un proceso de crecimiento y de ir hacia adelante. Y el otro libro es el de fe, este libro que tenemos aquí, que es Del fracaso a la vida de certeza y convicción. Este es un libro maravilloso que habla acerca de la fe. Me gusta mucho, ya lo estamos leyendo otra vez y me gusta mucho lo que en ello está escrito. La verdad, estoy muy contento con este material. Esperamos compartir más material pronto. Por lo pronto están estos ahí, disponibles para todos ustedes si los quieren conseguir en Amazon. Y los que son de la iglesia ya saben, los del ministerio, los de la comunidad Manto Nuevo, ya hemos hablado al respecto y hemos hablado de cómo los pueden conseguir. Pónganse en contacto conmigo. Lo dije hace 8 días y está abierta la oferta. Así es que solamente pónganse en contacto conmigo. Y por otro lado, ya estaremos en próximos días. Estaremos iniciando en la iglesia este discipulado, esta enseñanza. Es un curso que quiero compartir con la iglesia, que lo vamos a grabar para que tengan ustedes acceso a él, que se llama Teología Sistemática, que es todo esto que les he venido hablando, esta información, este conocimiento que necesitamos tener para estos tiempos difíciles. La iglesia tiene que tener conocimiento de teología, no para jactarnos del conocimiento, porque el conocimiento por sí mismo solo, por la vanidad de tenerlo, pues envanece y destruye, perdón, nos derriba el conocimiento nos vuelve orgullosos y el orgullo nos derriba. No se trata de tener conocimiento sí porque sí, sino tener argumentos, conocimiento, por qué creemos lo que creemos, por qué leemos la Biblia, quién es Dios, cuál es la explicación que justifica históricamente, filosóficamente, científicamente el conocimiento de Dios o saber quién es Dios, nuestra, cuál es nuestra naturaleza en este mundo, por qué estamos en este mundo, por qué Dios nos ha creado. Este, Preguntas que son muy básicas acerca del por qué creemos en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Existe la palabra Trinidad en la Biblia. Eh, en fin, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la redención?
qué es la santificación, qué es la justificación. Son cuestiones teológicas muy, muy simples, muy sencillas, pero que necesitamos saber. Y esta va a estar al acceso de todos ustedes. Este sí, lo vamos a regalar completamente. Si tú lo quieres, cuando ya esté listo, les voy a anunciar y tengas el material que vamos a estar enseñando desde la iglesia a los hermanos en la congregación de la comunidad Manto Nuevo. Y ahí va a estar este material. Lo vamos a compartir con todos ustedes para que tengan acceso a él. Así es que muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en esta transmisión. Les agradezco a Sandra García, Jorge Cruz. Jorge, un abrazo. A mi cuñado Manuel, Dios te bendiga, cuñado. Sandra Galicia, gracias Sandra. Juan, ay, aquí es Sandra García y yo creí que era la hermana Sandra Galicia. No, no, no. Son dos Sandras, Sandra García y Sandra Galicia. A las dos, gracias por acompañarnos y por dejar su like. A Juan Antonio García, gracias Juan Antonio. A Vero Huerta, un abrazo también. Dios te bendiga, gracias por pasar por aquí. Sé que algunos vienen de la chamba, vienen ya tirando la mochila, el traje, el saco, el paraguas, según si les tocó lluvia. Ya lo que quieren es llegar a descansar y aún así vienen y se conectan a las transmisiones que tenemos aquí en vivo, lo cual agradezco mucho, de verdad. El dejar un like para mí es muy significativo de que esto que estamos haciendo tiene sentido. Así es que gracias de verdad. También por ahí la pastora Ceci, gracias pastora, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Elizabeth Rivera, gracias hermana, Dios le bendiga. Estaré leyendo sus comentarios. La pastora Ceci nos dice amén. Jorge nos saluda, hola. Dios les bendiga, dice la pastora Ceci. Buenas noches a todos. Por ahí vi a la hermana Irma Astudillo, a la hermana María Paula, gracias hermana María Paula. También vi a Elizabeth Merino. También por ahí vi que pasó por aquí a dejarnos un saludo. Eric, hijo, Dios te bendiga. Y a todos los que no mencioné, pero que se pasaron por aquí, que estuvieron por aquí, que se asomaron a ver qué estábamos haciendo y dejaron su like y nos dejaron sus saludos. Gracias. Por aquí me aparecen más comentarios, pero no me aparecen todos. Así es que estaremos leyendo sus comentarios con calma. Gracias por... No me aparecen todos los comentarios. Quizás sea porque algunos no han sido o están clasificados o trataba de ver dónde están los demás comentarios, pero no están todos. Perdón que no, a ver si aquí me aparecen. Sí, Sandra García, Cecilia, Eric, gracias, Vero, gracias, nos dice buenas noches, Vero. Buenas noches, Vero, también para ti. Irma Astudillo también pasó por aquí. Elizabeth Merino nos dice... hermana, se me mueve el mensaje. Ok, dice... con nuestra manera de vivir y enfrentar los problemas que suceden en nuestras vidas. Sí, eso es un buen testimonio. Defender con convicción. Así es, tenemos que defender con convicción. Gracias. También nos dice por aquí. Pasó la hermana Noemí. Gracias, hermana Noemí. Jorge. María Paula García Gino nos dice amén. Gracias, hermana María Paula. Por aquí vimos a Tomás el domingo, estuvo en la reunión. Dice, así es, solo es compartir y dar a conocer quién es Dios en nuestras vidas. Oh, perdón, se mueve. Ya. Y que ellos vean esa transparencia de un Dios vivo que está en nosotros y manifestar el amor de Dios. Gracias, Elizabeth Rivera, gracias por tu comentario. Gracias a todos los demás, a los que pasan y van de pasadita. También les agradezco mucho. Eso nos ayuda a nosotros. Interactuar con el video nos ayuda más porque eso altera el algoritmo y podemos llegar a mucha más gente. A todos, de verdad, a todos, gracias. Gracias en verdad por su amor, su misericordia. Y cuando yo insisto tanto en que lean, es porque es importante leer. Yo también tengo mis propios libros para leer. Este es un libro que estoy leyendo ahora, que me está ayudando a preparar otros materiales de teología sistemática, el de discipulado. Nos está ayudando a prepararnos más porque queremos no vanagloriarnos del conocimiento, pero sí tener un conocimiento que bendiga a la iglesia y que le ayude a crecer. Eso es lo que esperamos, y que no seamos niños fluctuantes, sino hermanos maduros en la fe,
que incluso podemos edificar a otros. Gracias de verdad, les bendigo. Gracias por su compañía. Gracias por estar con nosotros. El Señor sea con todos ustedes y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.